Que el Señor los bendiga. Continuamos con el estudio del Evangelio de San Juan. Hoy estamos ya en el capítulo 19. La semana pasada estábamos compartiendo desde el versículo 11 al 16. Y hoy vamos a compartir desde el 17 al 30 para seguir la crucifixión de Jesús. Entonces vamos a buscar en nuestra Biblia San Juan 19, 17 al 30. Vamos a leer para poder entrar en contexto. El título dice Crucifixión y muerte de Jesús. Entonces San Juan 19, 17 al 30 dice así. Y él, es decir Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondiendo Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese las escrituras que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces vemos la continuación del estudio de la crucifixión de Jesús y como podemos ver, empieza con su crucifixión y termina con su muerte. En este caso, Juan no da muchos detalles de todo lo que él sufrió, las burlas, como vemos en los otros evangelios donde veíamos que los fariseos, los religiosos se burlaban de Jesús, la multitud también se burlaba de él cuando estaba crucificado. Juan se centra más en el resultado de esa crucifixión, lo que realmente causó, como decía Jesús, la consumación del acto por el cual él vino al mundo, que era morir por nosotros en la cruz, dar su vida y salvarnos de nuestros pecados, derramando su sangre en la cruz. Entonces vemos todo lo que estaba ocurriendo, estaba planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo, como decía Pedro. Pedro dijo en su carta que todo lo que ocurrió ya fue planeado desde antes que el mundo existiera, pero que fue consumado en los días postreros. Nada de esto era algo planificado después de la caída del hombre como un plan B, sino que fue algo ya ideado desde antes, inclusive de la fundación del mundo. Es decir, todo estaba orquestado por Dios y todo iba ocurriendo según Dios lo había propuesto. Como le dijo Jesús a Pilato, tú no tendrías poder sobre mí si el Padre no te lo concediera. Entonces, todo estaba realmente en control de Dios y todo lo que estaba sucediendo era con un propósito. Entonces vamos a ir desarrollando versículo a versículo la historia de hoy, empezando con el versículo 17. Dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera
y en hebreo Gólgota. Esto habla del lugar donde Jesús fue crucificado. Muchos creen que el lugar está muy cercano a la puerta de la salida, que se conoce como el lugar de Gordon, porque fue descubierto por un arqueólogo que se llamaba Charles Gordon en 1885, y realmente es el lugar donde se cree que pudo haber sido el lugar donde fue crucificado, porque inclusive en las imágenes, si uno puede buscar el, digamos que el lugar de donde fue crucificado Jesús, llamado Gólgota, uno puede ver inclusive en las fotos que parece una calavera. Algunos creen que era porque era un lugar donde había muchos cráneos de muertos, pero lo más probable es, dice que podía ser porque la forma que tenía la montaña era de una calavera, porque es como que tiene dos ojos, inclusive el hueco de una nariz, y parece una calavera. Entonces Jesús dice, fue colgado afuera. Y esto no solamente es algo casual, sino que con un propósito, cumpliendo Jesús lo que pasaba también en el Antiguo Testamento. Si nosotros estudiamos cuando era castigado alguien a muerte, apedreado, dice que se le sacaba fuera del campamento, fuera del lugar santo. Entonces Jesús también dice que fue sacado de Jerusalén para morir en la cruz, porque realmente los judíos creían que alguien que era castigado debía salir de la ciudad y debía ser castigado como ellos lo hacían, ¿verdad? Entonces Jesús estaba cumpliendo aquí que él era tratado como un criminal, sacado de la ciudad para ser crucificado, pero realmente vemos que, como vimos en la historia que estábamos estudiando, analizando, Jesús era inocente, él no tenía ninguna culpa. Él fue injustamente enjuiciado y sin ninguna sola prueba en su contra fue condenado a muerte, ¿verdad? Entonces le trataron como el peor de los criminales, llevándole a la crucifixión. Un acto que era realmente hecho por los romanos para los peores criminales, para los ladrones, para los asesinos. Y Jesús estaba siendo condenado, llevado a esa condena de cruz, como si fuera un criminal, cuando vemos en la historia que Jesús era totalmente inocente. Entonces, el versículo 17 dice, y él cargando su cruz, salió del lugar llamado de la calavera. Jesús dice que cargaba su cruz porque esto era una costumbre en la condena romana, que los que eran condenados llevaran su propia cruz como una especie ya de castigo, y que la gente pudiera ver realmente la vergüenza que eso podía ocasionar. Públicamente expuesto a la gente viendo cómo él llevaba su cruz. Entonces, vemos que realmente la cruz era un poste muy pesado. En los otros evangelios dice que Jesús no pudo más cargar la cruz, entonces los soldados ordenaron a un hombre, creo que era Simón de Cirene, de que llevase la cruz, porque era realmente algo no solamente pesado, sino que también, recordemos que Jesús estuvo como más de toda una noche y gran parte de la mañana siendo llevado a todos lados, siendo azotado, teniendo hambre, teniendo sed. Él estaba cansado, fatigado, y encima de eso tuvo que llevar esa cruz. Y vemos que realmente él estaba siendo llevado como un criminal. Y todos estaban viendo lo que él estaba padeciendo, ¿verdad? Él estaba siendo avergonzado, siendo humillado. Pero como dice Filipenses capítulo 2, él estuvo dispuesto a hacer eso. Él dice en Filipenses 2 que no, no se aferró a su deidad, sino que fue obediente al Padre hasta la muerte, y dice voluntariamente vino y se humilló, dice, hasta la muerte en la cruz. Entonces vemos realmente que Jesús, todo esto que estaba padeciendo, él lo hacía voluntariamente, él mismo permitía eso. Porque si él quería librarse de eso, tenía el poder, como le dijo a Pedro, cuando le cortó la oreja al siervo de uno de los sacerdotes, que se llamaba Malco. Si yo quisiera, podría ordenar legiones de ángeles que vinieran aquí a resguardarme, pero yo he venido realmente para cumplir una misión. Entonces el hecho de que Jesús estuviera siendo humillado, sufriendo, era algo que él mismo permitía y que él mismo accedía voluntariamente. Entonces, dice así el versículo 17 que él cargaba su cruz yendo al lugar de sufrimiento. Versículo 18, para continuar, dice, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Vemos realmente que Jesús no fue crucificado de una manera solitaria. De hecho, según los registros históricos, habitualmente
la condena de muerte en la cruz se hacía una vez o una persona por día. Pero en este caso, para llevarla a una humillación más fuerte, le crucificaron entre dos ladrones como para querer de una manera hacerle ver como uno de ellos, era como los ladrones que estaban al lado de él, que realmente estaban ahí como consecuencia de sus malos actos por haber hecho cosas malas en su vida. Pero Jesús sabemos que estaba ahí sin haber merecido esa causa, pero estando ahí en medio de los ladrones, uno podría quizás ver, o la multitud que pasaba podía verle realmente a lo mejor como uno de los ladrones, ¿verdad? Entonces, todo eso tenía como un propósito de seguir humillándole a Jesús y de tratarle a él como a uno de los ladrones que estaban, a uno de los ladrones que estaban con él. Dice el versículo 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Dice que este escrito fue hecho en 3 idiomas, en el hebreo, en el griego y en el latín. El latín era el idioma por el cual se comunicaban o hablaban los romanos, el hebreo, los judíos, y el griego era como el idioma común para aquellos, para que diferentes naciones pudieran comunicarse entre sí. Es como en la actualidad el inglés. Es un idioma que se usa en todas partes, una manera para comunicarse con diferentes naciones que hablan diferentes idiomas. Y el griego era realmente ese idioma en aquel entonces, el idioma común. Dice que fue escrito sobre la cruz ese título. Justamente, según la historia, había 3 tipos de cruz. Había una cruz que era en forma de X, había la cruz que era en forma de T y una cruz que era una forma de como una T, pero que sobresalía un poste por encima. Entonces, por eso se cree que la cruz realmente no era ni de la forma X ni de la T, porque dice que fue escrito encima de la cabeza de Jesús un título, es decir, que la cruz realmente es como la que vemos siempre, la conocemos como una madera vertical cruzada de una madera horizontal. Entonces, dice que el versículo 19, Pilato le puso ese título como una forma burlona. Recordemos que Pilato le tenía a los judíos como personas realmente de menor valor y había tenido esa discusión con los judíos. Y de una manera despectiva, de una forma indirecta decía, manda poner esto, pero sin saber que realmente él estaba dando ese título que era genuinamente para Dios, el rey de los judíos, el rey de reyes. Pero él lo estaba haciendo de una manera como un mensaje para los judíos de que acá no hay otro rey más que el César, ¿verdad? Él era un gobernador y él estaba dando de esta manera como un mensaje de que aquí el verdadero rey es el César. Entonces, vemos que Pilato pone esta inscripción, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y en el versículo 20 dice, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dice que el lugar donde Jesús fue crucificado era al costado del camino, donde todo el mundo pasaba. Es como un lugar donde es muy concurrido, donde todo el mundo pasa, y de por sí iba a haber ese acto, ese acontecimiento que estaba ocurriendo ahí, ¿verdad? La crucifixión de Jesús. Y cuando veían y leían, he aquí Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, todos sabían que realmente era Jesús el que estaba siendo crucificado, y todos veían que Jesús estaba siendo humillado, y seguramente todo el mundo pensaba que algo malo él había hecho para estar ahí, ¿verdad? ¿Cuántas personas habrán venido ahí y habrán hecho un prejuicio de decir, seguramente habrá hecho algo malo para estar ahí, ¿verdad? Pero realmente, como vemos en la historia, Jesús no había hecho absolutamente nada. Entonces muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Estaba ahí saliendo nada más de la ciudad, un lugar muy concurrido. Y como vimos, el título que puso o que mandó a poner Pilato lo hizo en 3 idiomas, en el griego, en latín y en el hebreo, de una manera para que todo el mundo pudiera leer y entender lo que estaba escrito ahí. Entonces, vemos cómo Pilato realmente orquestó esto, y es llamativo que Pilato haya puesto este nombre porque generalmente la costumbre era poner arriba el crimen o por
por qué motivo estaba siendo crucificado. Y normalmente se ponía encima asesino, homicida, o sea, lo que haya cometido era lo que se ponía por lo que era condenado. A veces también por, digamos, una manera de, también de ser puesto para morir era personas aquellos que se oponían al gobierno de Roma y se lo condenaba por traición. Y se le ponía también ahí traición. Pero en el caso de Jesús no pudieron poner nada malo porque él era inocente. Entonces lo único que pudieron poner era esto: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Entonces muchos de los judíos vieron esto. Y en el versículo 21 dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Obviamente a los religiosos, a los que le habían condenado a muerte, a los que le habían llevado a esa situación, estaban muy enojados, molestos que Pilato haya puesto eso, porque para ellos él no era el rey de los judíos. Ellos no le aceptaban a Jesús como el Mesías, a pesar de todo lo que Jesús hizo, a pesar de que Jesús mostró con pruebas contundentes de que era hijo de Dios, con los milagros, con las sanidades, con todo aquello que él había hecho por Israel, sanando a ciegos, dando vida a los que estaban muertos, multiplicando el pan, los peces. Era realmente notorio todo lo que Jesús hizo. Y como dijo Juan en la parte final de su carta, si tuviéramos que escribir todo lo que Jesús hizo, no cabría en todas las bibliotecas del mundo, ¿verdad? Es decir, todo lo que nosotros conocemos de Jesús es solamente un resumen de las innumerables maravillas que Jesús hizo. Pero ellos estaban tan endurecidos en su corazón que no le aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, que no creían en Él como el Hijo de Dios. Por eso estaban molestos, estaban enojados. Y le dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo ser rey de los judíos. Y sabemos que muchos creían que él era el rey de los judíos, no solamente porque él lo dijo, ¿verdad? Muchos decían: realmente eres el Mesías. Cuando se encontró con la mujer samaritana, dijo: realmente tú eres más que un profeta, eres el Mesías. Cuando en la primera parte de Juan, Andrés creo que era el que le dice a Natanael que habían encontrado al Mesías. Ellos veían perfectamente que Jesús era el Mesías prometido por los profetas. Pero los escribas, por la dureza de su corazón, no aceptaban eso, no querían aceptarle a él como el Señor, como el rey de los judíos. Entonces, dice aquí que los judíos dijeron a Pilato: no pongas que él es rey de los judíos, sino que él dice ser rey de los judíos. ¿Y cómo responde Pilato? En el versículo 22 dice: lo que he escrito, he escrito. Después de ese pedido de los judíos, Pilato no da vuelta atrás, no se deja más persuadir por los judíos que ya le habían persuadido anteriormente para matar a Jesús, cuando le decían que si no condenas a este hombre, eres enemigo del César. Esta vez ya Pilato se mantiene fuerte, se mantiene firme en su decisión y no deja que lo persuadan para cambiar ese nombre. Y aquí lo curioso es también que en el versículo 21 los principales sacerdotes se acercaron a Pilato. Anteriormente ellos no se habían acercado a Pilato porque ellos decían: no podemos entrar junto a Pilato porque eso nos va a contaminar. Y ahora, ya sin importarles si se iban a contaminar o no, enfurecidos por esta situación, ellos entraron, dice, al pretorio junto a Pilato. Entonces vemos realmente que ellos nunca estaban interesados realmente cumplir la ley de Dios, sino que todo lo hacían por conveniencia, porque anteriormente decían que no entraban junto a Pilato porque eso era contaminarse, y ahora cuando vieron esto, ellos entraron tranquilamente junto a Pilato y exigiéndole que cambie el nombre que estaba escrito en el cartel que fue puesto encima de Jesús. Entonces Pilato responde, dice: lo que yo he puesto, he puesto. Entonces el versículo 23 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado,
Tomaron también la túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron así, y así lo hicieron los soldados. Esto está en Salmos capítulo 22. Podemos buscar, es una profecía que se cumplió aquí. Salmos capítulo 22, versículo 18. Salmos 22, 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa, digo bien, echaron suerte. Eso es lo que decía David, pero no se imaginaba David que lo que estaba diciendo era algo que se iba a cumplir en Jesús. También vemos en el versículo 14 de Salmo que dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Acá habla también de lo que Jesús sufría. Por medio de David ya se profetizaba lo que Jesús iba a sufrir y ahí iba a estar fatigado, cansado, estando colgado en un madero, ¿verdad? En el versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en polvo de la muerte. Jesús en una parte también dice que más adelante tuvo sed y aquí David estaba hablando ya del Mesías, de lo que iba a sufrir, de lo que iba a padecer. Como decía en el 14, que sus huesos fueron descoyuntados, que su corazón, dice, fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Hablando ya de una manera de lo que Jesús iba a sufrir, iba a padecer. Y ciertamente era eso lo que estaba pasando con Jesús. El sufrimiento en la cruz era realmente algo muy, muy doloroso porque para que uno pueda respirar, tiene que, dice, que hacer un impulso hacia arriba cada vez que quiere respirar. Porque al estar clavando una cruz, básicamente uno queda totalmente de una manera, por el peso del cuerpo tirándose hacia abajo. La única forma que uno puede volver a respirar es impulsándose hacia arriba para poder tomar aire. Es por eso que era un sufrimiento muy, 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 muy doloroso y de agonía. Era realmente muy, muy doloroso. Entonces, como dice el versículo 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Acá se estaba cumpliendo una más de las tantas profecías que vemos en el Antiguo Testamento. Vemos también en Isaías 53, que también decía que el Salvador iba a ser molido por nuestro pecado, que iba a ser, que iba a sufrir, que iba a padecer, que realmente iba a ser irreconocible su rostro. Entonces podemos dimensionar realmente que el sufrimiento que Jesús estaba teniendo aquí era algo indescriptible, algo que realmente es, 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 es impensado para alguien que fue inocente, que fue bueno, que fue alguien que hizo tantas cosas buenas por su pueblo, ¿verdad? Que estuviera sufriendo tanta maldad y tanto sufrimiento, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 25, estaban a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo
la recibió en su casa. Según los que estudian esta situación, se presume que en aquel entonces José, el padre de Jesús, ya había fallecido porque ya no se le nombra. Entonces es probable que Jesús, preocupado aún en la agonía, en el sufrimiento, seguía estando preocupado por su madre, porque sabemos que Jesús, si bien es Dios, vino en forma de hombre y como nosotros tuvo sed, tuvo hambre, tuvo cansancio y también tenía esa empatía por su madre, María, y le dice a Juan que se encargue de ella, porque realmente Jesús estaba a punto de morir y no la iba a dejar desamparada a su madre, y le dice primeramente a María: he aquí tu hijo. Y luego le habla directamente a Juan y le dice: aquí tu madre, recíbela en tu casa. Entonces vemos realmente el amor de Jesús para con sus hijos, aún en la agonía, aún en el sufrimiento, él seguía preocupándose por lo demás. Y vemos también que si Jesús pudo hablar con ellos, ellos estaban en un lugar donde estaban muy cerca de la cruz y estaban viendo el padecimiento del Señor. Entonces vemos en esta parte la preocupación de Jesús por todos nosotros, y ahora podemos tener la confianza aún más que Jesús está preocupado por nosotros, que vela por nosotros, como dice en Romanos 8. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él dice que es nuestro abogado ante el Padre, ante las acusaciones que todo el día hace el diablo contra nosotros, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces Jesús es nuestro amparo, nuestro Salvador, nuestro abogado. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que muestra realmente esa preocupación. Como vimos en San Juan 17 en la oración, cómo se preocupaba por los suyos, pidiendo por ellos, cuando le decía: no le quites de este mundo, no te pido que le quites de este mundo, sino que lo guardes. Entonces Jesús siempre está preocupado por sus hijos, y eso lo muestra aquí también, aún en la agonía y en el sufrimiento. Entonces, para continuar, ya estamos llegando a la parte final. El versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Aquí vemos que se cumplió otra profecía. Eso está en Salmos capítulo 69. Salmos capítulo 69. Otra profecía que se cumplió. 69, 21. Dice: me pusieron además hiel para comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces, una vez más, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, ya nos daba a entender que Jesús no solamente, como vimos en Salmo 22, iba a sufrir corporalmente, sino que también iba a sufrir en lo que era en su corazón por el sufrimiento, por el pecado, sino que también dice que iba a sufrir sed. Y la sed era consecuencia de todo lo que él estaba padeciendo. Es decir, la sed era ya producto de esa agonía, de, de esa situación de estar ahí colgado en la cruz y haciendo el esfuerzo humano, sobrehumano, un esfuerzo para impulsarse siempre hacia arriba para poder tomar aire. Eso provocaba también un cansancio, una fatiga, y por ende que él tuviera sed. Entonces, siendo todavía Jesús como nosotros en su humanidad, presentó esa necesidad y tenía sed. Y él lo expresó de esa manera: tengo sed. En el versículo 29 dice que estaban allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Era costumbre en aquel entonces que los romanos siempre tuvieran agua con vinagre que ellos usaban para hidratarse, porque el vinagre ayudaba realmente a que el agua pudiera estar sano y que ellos pudieran tener eso mucho tiempo ahí para tomar cada vez que tuvieran sed. Entonces, esta no era la misma agua que le dieron a Jesús antes de la crucifixión, porque anteriormente lo que le dieron a Jesús y que él rechazó era, dice, vinagre con hiel, que era amargo, pero en este caso era agua realmente con vinagre, que era generalmente usado por los romanos, por los soldados romanos para hidratarse. Entonces dice que ellos tomaron una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca.
Eso da a entender también que no era la altura muy alta donde estaba Jesús, que era una altura normal que con un, digamos que con un poste atando la esponja ya podían tener acceso o acercarse a Jesús para darle de beber. Y así también dice, se cumplió la profecía. Y para terminar todo esto, llega la consumación, el final de la crucifixión, cuando dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Vemos realmente que Jesús, viendo que ya se consumó, que ya había pagado el precio, que era ir a la cruz, derramar su sangre, que ya había cumplido la misión, dice, consumado es, que significa que todo está hecho, que todo está completado. Y eso es lo que realmente hoy nos da a nosotros la salvación, que hoy nos da acceso al Padre. Como vemos en los otros evangelios, cuando Jesús murió dice que hubo un temblor, que el cielo se oscureció y que el velo del templo se rasgó en dos partes, dándonos a entender, como dice Hebreos, que ahora tenemos acceso al trono de la gracia por medio de Cristo Jesús, al lugar santísimo. Entonces, vemos aquí que todo lo que Jesús hizo era por nuestro bien, para salvación, para que podamos hoy salvarnos de esa ira, de eso que merecíamos nosotros, que era morir en la cruz. Como siempre se dice, Él tomó nuestro lugar. Nosotros era lo que tendríamos que estar ahí en la cruz, muriendo por nuestros pecados, pero Él tomó nuestro lugar porque era la única forma de ser salvos. Porque si nosotros estuviéramos ahí, íbamos a morir y por nuestros pecados íbamos a ser condenados. Pero al Jesús tomar nuestro lugar en la cruz, Él entonces toma esa responsabilidad, pero como es Dios sin pecado, Él logra vencer la muerte, logra vencer el pecado, para que nosotros, creyendo en Él, podamos también ser libres de toda condenación. Entonces, así hoy hemos desarrollado la crucifixión de Jesús, de cómo fue ocurriendo, cómo lo fue narrando Juan. Primeramente, Jesús yendo hasta el lugar donde debía ser condenado, después sufriendo la cruz, por último, entregando su espíritu voluntariamente y diciendo, consumado es, dándonos a nosotros realmente esa bendición que es estar con Cristo Jesús y tener salvación por su obra maravillosa en la cruz. Entonces, hoy esto es lo que hemos desarrollado y en la siguiente clase, en el siguiente estudio vamos a estar ya desarrollando lo que pasa después, el desenlace que todos vemos, que todos conocemos que es maravilloso para nosotros cuando Jesús resucitó y por ende nos dio victoria sobre la muerte. Entonces, así hemos desarrollado hoy este estudio y así entonces culminamos. Que el Señor les bendiga.